80.000 kilómetros de viaje submarino, de Julio Verne. Esta es una adaptación del cantautor y el profesor. Capítulo 1. Primera parte. El año 1866 quedó marcado por un acontecimiento inexplicable que nadie ha olvidado. La inquietud y los rumores agitaban a la gente de la tierra y a la gente del mar. Comerciantes, marinos, autoridades y gobiernos de Europa y de América se preocuparon bastante del hecho. En efecto, hacía tiempo que varios navíos se habían encontrado en el mar con una cosa enorme, un objeto largo, fosforescente en ocasiones, infinitamente más voluminoso y más rápido que una ballena. Los datos consignados en las bitácoras concordaban respecto a la estructura del objeto o del ser en cuestión, a la velocidad de sus movimientos, a su potencia, a la vida particular de que parecía dotado. Si era un cetáceo, su tamaño era mayor al de todos los que la ciencia había clasificado hasta entonces. Si se promediaban las observaciones realizadas, se podía afirmar que aquel ser rebasaba las mayores dimensiones admitidas por los científicos. Su existencia no se podía negar. Era una tarea inútil relegarla a la categoría de las fábulas. Por eso es comprensible que tan extraña aparición produjera gran emoción en el mundo entero. El 20 de julio de 1866, el vapor Governor Higginson encontró la movediza masa cerca de las costas de Australia. El capitán Baker creyó que era un arrecife desconocido, hasta que dos columnas de agua se elevaron del objeto silbando a 100 metros de altura. Era indudable, salvo que en el supuesto arrecife hubiera un geyser, que el Governor Higginson se hallaba ante un mamífero acuático hasta entonces desconocido. Otro hecho similar fue observado el 23 de julio del mismo año, en los mares del Pacífico por el Cristóbal Colón. El extraordinario cetáceo podía trasladarse con sorprendente velocidad, puesto que con 3 días de intervalo el Governor Higginson y el Cristóbal Colón le habían avistado en 2 puntos del mapa separados por una distancia de más de 3.900 kilómetros. Nota al margen aquí, profesor. Sí. Buenos días. Buenos días. Dice aquí, para facilidad de los lectores, o en este caso de los audioescuchas habituados al sistema métrico decimal, todas las medidas de longitud y de velocidad náuticas y terrestres que aparecen en el original de la presente obra han sido reducidas a ese sistema. Es por eso, como habrán podido apreciar en la portada y en el título de cada capítulo, nos hemos adaptado al sistema métrico decimal mencionado, y por tanto, la equivalencia de 20.000 leguas es de 80.000 kilómetros. A la fecha de esta grabación, junio del año 2026. Ok, profesor, gracias. Audioescuchas, 15 días después, a 11.100 kilómetros de allí, el Helvetia y el vapor Shannon, que navegaban en dirección opuesta por el Atlántico entre los Estados Unidos y Europa, divisaron también al monstruo. A partir de esta observación simultánea, se calculó al mamífero una longitud mínima de 106 metros, porque los barcos que medían 100 metros de largo parecieron de menor tamaño al pasar por su lado. Las mayores ballenas conocidas hasta ahora no han tenido nunca más de 56 metros de longitud, a todo dar. Informes sucesivos de otras naves que incluyeron un boceto bastante completo del monstruo conmovieron profundamente a la opinión pública. En los países de buen humor se tomó a broma el fenómeno, pero en las naciones serias y prácticas como Inglaterra, América y Alemania fue objeto de gran preocupación. En todas partes el extraño ser se convirtió en el tema de conversación. Se le cantó en los cafés, se satirizó en los periódicos, se le sacó a escena en los teatros. En las publicaciones se mostraron todos los seres imaginarios y gigantescos y hasta se reprodujeron opiniones y relatos antiguos que admitían la existencia de tales monstruos. Estalló una interminable polémica entre los crédulos y los incrédulos. La cuestión del monstruo enardeció los ánimos. Los periodistas derramaron oleadas de tinta.
Hasta hubo algunos que dieron gotas de su sangre, porque de la discusión sobre la serpiente de mar se pasó a los más agresivos ataques personales. Estáis alucinando. ¿Qué te pasa? Si la culebra existe, weón. ¿Qué? Bájala, ay, pero... La guerra continuó durante 6 meses. A los artículos de diversos y prestigiosos institutos científicos y a las crónicas serias de los grandes periódicos respondía la prensa ligera con inagotable humor. Así fue como el ingenio derrotó a la ciencia. Durante los primeros meses del año 1867 nada se habló del asunto. Pero nuevos acontecimientos, profesor, lo pusieron otra vez sobre el tapete. No se trata ya de un problema científico, sino de un peligro serio que había que evitar. El 5 de marzo de 1867, durante la noche, el Moravian chocó con una roca que ningún mapa acusaba en aquellos lugares. La embarcación navegaba a una velocidad de 24 kilómetros por hora, y a no ser por la calidad del casco, hubiera sido engullida con los 237 pasajeros que transportaba de Canadá. El accidente ocurrió hacia las 5 de la mañana. Los oficiales examinaron el océano con máxima atención. Nada vieron, salvo un violento remolino que se agitaba a distancia. El Moravian siguió su ruta, sin avería aparente. ¿Había chocado con alguna roca submarina o con un enorme resto de un naufragio? No pudo saberse, pero cuando en el puerto se le revisó, se descubrió una extensa rosadura en la quilla. El hecho habría sido olvidado si no se hubiera repetido unas semanas después. La única diferencia consistió en que, debido a la reputación de la compañía naviera y la nacionalidad de la embarcación, el acontecimiento alcanzó una resonancia inmensa. Se trataba del Scotiabank, un banco de la compañía creada y dirigida por un inglés llamado Cunard. El Scotiabank. Pero no es un banco, pues, es un barco. Ah, verdad, es que, bueno, estaba pensando en que tenía que depositarle el sueldo al profesor. Esa está buena. 15-0 el cantautor. Gracias. Bueno, audio escuchas. Como les decía, se trataba del Scotia, un barco de una compañía creada y dirigida por un inglés llamado Cunard. Este armador había ganado enorme prestigio porque era el transportista de la correspondencia oficial. Disponía de las más modernas naves de rueda y de hélice que en 26 años cruzaron 2000 veces el Atlántico, sin fallar ni atrasarse nunca. Jamás hubo un accidente ni se perdió una sola carta. Por esos motivos, los barcos de la compañía Cunard eran preferidos por los viajeros. Y ahora, uno de sus más hermosos vapores sufría un accidente. El 13 de abril de 1867, el Scotia navegaba con viento moderado a 24 kilómetros por hora de velocidad. ¿No eran nudos? Ay, pero si usted mismo explicó que se iba a usar el sistema métrico decimal, pues, profesor. Ah, ¿verdad? Es que me distraje, perdón. Estaba pensando en el depósito que me ibas a hacer. Bueno, audioescuchas, como les decía, el 13 de abril de 1867, el Scotia navegaba con viento moderado, a 24 kilómetros por hora de velocidad. A las 4:17 de la tarde, cuando los pasajeros tomaban té, se produjo un choque leve en el casco del Scotia, en la banda y un poco a popa de la rueda de babor. El Scotia fue embestido con un instrumento más bien cortante o perforante que contundente. Nadie se hubiera inquietado a bordo, a no ser por la alarma de los guardapañoles que subieron al puente. ¡Hacemos agua! ¡Nos hundimos!, gritaban. Al principio los pasajeros se aterraron, pero el capitán Anderson los tranquilizó. El Scotia, dividido en 7 compartimientos por tabiques estancos, podía resistir una vía de agua. Era mejor que el Titanic. Sí, pero eso fue en el siglo que siguió, profesor. ¿Una vía? Un hoyo, pues, donde le entrara agua al bote, pues, profesor. Sí. Se comprobó que el 5.º compartimiento estaba inundado, y la rapidez con que el agua entraba permitía creer que la brecha era considerable. El hoyo. Sí.
No diga sí, diga sí, sí. Sí, sí. Afortunadamente aquel departamento no tenía relación alguna con las calderas. El capitán ordenó a uno de los marineros que buceara para reconocer la avería. Había una abertura de 2 metros de ancho. Como no podía ser reparado en alta mar, el Scotia continuó el viaje. Después de un retraso de 3 días que causó gran inquietud, atracó en Liverpool. Iba a saludar a los Beatles. Cállese, no habían nacido todavía, pues. ¿Verdad? Los ingenieros examinaron el Scotia y apenas se atrevieron a dar crédito a sus ojos. A 2 metros y medio bajo la línea de flotación se abría un boquete en forma de triángulo. El corte era perfecto. El instrumento perforador debió ser de un temple especial y, además, contar con una fuerza extraordinaria como para poder traspasar una plancha de 4 centímetros y retirarse automáticamente por un movimiento de retroceso inexplicable. Respira. No quería cortar la inspiración, pues ya. El hecho apasionó de nuevo a la opinión pública. Desde aquel momento, audioescuchas, los accidentes marítimos que no tenían una causa conocida fueron achacados al monstruo. El fantástico animal cargó con la responsabilidad de un número considerable de naufragios y, como debido a esto las comunicaciones entre los continentes se hicieron peligrosas, el público exigió que se eliminara de los mares al formidable cetáceo. Fin del capítulo. Visítanos en elcantautoryelprofesor.com. Y en nuestros canales de YouTube, el viejo @elcantautoryelprofesor. y el nuevo, bueno, ya están aquí, po. Pero díselo igual. @adaptaciones cantautor y profesor. Sí, sí. Bueno, vamos con los chascarros si es que los subo. Si es que los subo fue el cantautor el que se equivocó, po, porque yo soy perfecto. Nadie se hubiera inquietado a bordo, a no ser por la alarma de los... Ay. Déjale, es que estamos creando un capítulo de Kung Fu. Sí, el profesor todavía no había nacido para esa serie. Claro, me sirve para quedarme dormido. 15 iguales. ¿Si usted lo dice? Bueno, continúa.